Radio María les presenta a continuación El arte de vivir. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es una alegría y un gusto estar de nuevo en contacto con ustedes. Mi nombre es Carmen Medina, misionera seglar, psicoterapeuta, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, este maravilloso programa del arte de vivir. Este domingo en México, las lecturas se enfocaron a la misericordia. Y por eso me gustaría hoy hablar de la diferencia entre misericordia y perdón. Y lo primero que me gustaría aclarar es que el primer paso para llegar a la misericordia es el perdón. Por eso vamos a ver primero qué significa perdonar. Perdonar significa liberarse de todas esas emociones, sentimientos negativos que nos perjudican. El perdón es una expansión de la conciencia. Es la evolución y la madurez del alma. Es un don. Ojo, no es un acto de justicia. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro, sin darnos cuenta que los únicos beneficiados somos nosotros mismos. El perdón de amor es un regalo, una expresión de amor a nosotros mismos, ya que nos libera de ataduras, de esas ataduras que nos amargan el alma, que enferman el cuerpo. Perdonar no significa que estés de acuerdo con lo que pasó ni que lo apruebes. No significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que te lastimó. Simplemente significa soltar el pasado, dejarte en libertad de todos los sentimientos negativos que te han estado encadenando y que no te dejan caminar hacia la paz, el amor y la felicidad. Por eso perdonar a los demás es uno de los aspectos más importantes de la vida cristiana, ya que el perdón es la puerta al amor, es la llave del amor, es la llave para salir de la cárcel en la que hemos estado prisioneros, es la puerta a la salvación, a la vida eterna. Dios en su palabra, en Lucas 6, 36, 37 nos dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Voy a platicar una historia real que sucedió durante la Guerra Civil Española. En ese tiempo, el odio hacia la religión llegó de veras a extremos difíciles de imaginar. Sacerdote, religioso o religiosa que caían en manos de los comunistas eran sin más asesinados. Y ocurrió que una mujer viuda tenía un solo hijo y este había entrado al seminario. Cuando inició el conflicto, los seminaristas tuvieron que huir a un lugar a salvo. Llegó el momento en que el joven terminó sus estudios y llegó a la ordenación. Y la madre vivía en una zona controlada por los comunistas y por eso le fue imposible acompañar a su hijo. Y entonces el joven, movido por el amor filial, quiso ir a ver a su madre a pesar del riesgo. Confiando en la buena voluntad de la gente del pueblo, se encaminó hacia allá disfrazado. La mamá se llenó de alegría cuando el hijo llegó a visitarlos y escondidas de todos, el joven inició su ministerio en servicio de la pobre gente de su pueblo. Pero desgraciadamente nunca falta, ni ha faltado los Judas. Alguien denunció al sacerdote. Llegaron los soldados a la casa de la viuda una noche y lo sorprendieron. La madre le suplicaba al coronel: por favor, no mate a mi hijo, encarcélelo, pero por piedad, por Dios, no lo mate, soy viuda, es mi único hijo. El dicho coronel era una fiera y se mostró insensible ante la súplica de la madre. Y en ese mismo instante, el joven fue fusilado ante el llanto desgarrador de la pobre viuda. Pasó el tiempo. La guerra se definió y los comunistas fueron derrotados. El coronel iba huyendo, seguido muy de cerca por sus enemigos y consciente de que si era capturado de inmediato dispondrían de su vida, ya que debía tantas. El coronel en su huida llegó a un poblado que lucía
todos los estragos de la crueldad de la guerra. Y ahí lo alcanzaron sus perseguidores. Desesperado abandonó su caballo, corrió por calles y callejones, buscando desesperadamente un refugio, y miró una casa en la que había una luz encendida, y sin pensarlo tocó con urgencia a la puerta. Por el amor de Dios, ayúdeme, por el amor de Dios, ayúdeme. La puerta cedió ante los golpes del hombre y apareció la dueña de la casa. Era la viuda. Al ver a la mujer sin reconocerla, le dirigió de nuevo la súplica. Por el amor de Dios, ayúdeme. La mujer le dirigió la peor mirada de odio que se había visto sobre la tierra y le dijo: coronel, ¿recuerda la súplica que le dirigía antes que usted asesinara a mi hijo? Y el hombre sintió que se le helaba la sangre. Dio media vuelta para continuar su huida, pero ya era demasiado tarde. En la calle resonaban los cascos de los caballos de sus perseguidores y los gritos de los soldados al organizar la búsqueda. El hombre se detuvo en la puerta paralizado por el miedo. Entonces la mujer le dijo: en ese armario está la sotana de mi hijo. Rápido, póngasela. El coronel vaciló, pero no le quedaba otra alternativa, y rápidamente se puso la sotana. La viuda le entregó un libro y le dijo: este es el brevario de mi hijo, tómelo y siéntese de espaldas a la puerta. Tembloroso y vacilante, el hombre obedeció a la mujer. La mujer lucía un rostro pétreo. Sus quijadas apretadas parecían contener un mar de sentimientos encontrados, y la puerta fue abierta por un piquete de soldados que, a ver la figura sacerdotal en la oración, pidieron disculpas a la viuda y se retiraron rápidamente. El coronel, temiéndose lo peor, tenía sus ojos cerrados y el corazón casi se le quería salir del pecho. Se hizo silencio, los instantes se alargaron, el hombre no se atrevía a moverse y empezó a escuchar algo como un murmullo, como una oración. Se atrevió a voltear y miró a la viuda arrodillada ante un crucifijo, y de repente la viuda soltó el llanto y gritaba: solo porque me lo pidió en tu nombre, Señor, solo porque me lo pidió en tu nombre. Ciertamente perdonar no es fácil, pero con Dios nada es imposible. Perdonar es cuando uno todavía está lastimado y sangrado por dentro, y el perdonar nos va a ayudar a enfrentar los sentimientos heridos. El perdonar es la base para nuestro crecimiento psicológico, emocional y espiritual. Y para poder perdonar, necesitamos abrirnos al amor de Dios. Yo, cuando era chica, la oración que hacía era la siguiente: perdóname y enséñame a perdonar a los que me han ofendido, porque así seré bendecido con el don del perdón. Recuerda que tantas veces como perdonemos en la tierra, es la medida en la que seremos perdonados en el reino de los cielos. En Mateo 6, 12 y 14, 15 dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra de Dios. De verdad, si no perdonamos por conversión, por lo menos perdonemos por conveniencia. Por ejemplo, piensa en este momento en la persona que, según tú, te haya hecho más daño. Ahora pregúntate: ¿quién ha fallado más? ¿Esa persona a ti o tú a Dios? Estoy segura que si eres una persona honesta, tu respuesta sería: yo a Dios. Ahora checa, ¿cómo te ha tratado Dios cuando vas a confesar tus pecados al sacerdote y a pedirle perdón? ¿Te saca a relucir todos tus pecados del pasado? ¿Te reprocha, te juzga, te condena? Claro que no. El sacerdote, en nombre de Dios, te perdona y te invita a no seguir pecando. ¿Y tú? ¿Cómo tratas a las personas que te han ofendido cuando te piden perdón? ¿Las tratas de igual manera? Yo creo que a veces no. La mayoría de veces tendemos a reprochar, a juzgar, a reclamar, a condenar, a sacar el pasado, a refregárselo a la persona a la cara. El Señor nos invita a no juzgar para no ser juzgados, a no condenar para no ser condenados,
Y nos recuerda que con la vara que midamos seremos medidos. Si ahorita te murieras, ¿cómo estaría la medida? ¿Alcanzarías con esa medida a entrar al cielo? Curiosamente, perdonar no es que vuelvas a tratar a la persona igual que antes, porque la mayoría de nosotros perdonamos, pero no volvemos a tratar igual a los demás. Perdonamos, pero no volvemos a dar otra oportunidad al que nos ofendió. Recuerda, Dios te va a perdonar de la misma manera en que tú perdonas. Por eso es recomendable perdonar, por decir algo, los 20 pesos que te debe tu enemigo, para que Dios te perdone los 200 millones de pesos que tú le debes. Te vuelvo a insistir, si no perdonas por conversión, por lo menos por conveniencia, porque la falta de perdón es un veneno que tomamos a diario a gotas, creyendo que el otro se va a envenenar, pero que finalmente nos termina envenenando. Por eso, checa con qué personas estás resentido, a quienes no puedes perdonar. Aliviana tu carga y estarás más libre para moverte. Haz una lista de las personas a quien tienes que perdonar. Y en el nombre de Cristo Jesús, perdónalas. Y si no puedes, pídele a Jesús que Él venga a tu corazón a perdonar esas personas por ti. Ahora es una lista de las personas a las que tienes que pedirle perdón. Y empieza en el nombre de Jesús a pedirles perdón. También es necesario, para poderlas recibir el perdón y la misericordia de Dios, es necesario saber pedir perdón. No solo a Dios, sino al hermano que he ofendido o que se siente ofendido por nosotros. Y entonces, solo entonces, sabremos lo que es tener paz, lo que es ser libre para poder empezar a amar. Y habremos dado el paso fundamental para transformarnos de hombres terrenales en hombres celestiales. En Mateo 5:23 dice, si tú traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces luego ven y presenta tu ofrenda. Palabra de Dios. Ahora bien, el perdón nos tiene que llevar inevitablemente a la misericordia. La misericordia va más allá del perdón. Representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos, sino en virtud de los méritos de Cristo. O sea, misericordia es perdonar con amor, por amor y con amor. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y nuestros pecados y nos muestra misericordia al perdonarnos con amor y de esa manera nos ayuda a regresar de nuevo a esa relación con Él. Por eso, si no recibiéramos la misericordia de Dios, estaríamos completamente perdidos. En Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por gracia de Dios son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Palabra de Dios. O sea, Dios nos ofrece el perdón total y completo de nuestros pecados, porque Dios nos ama y tiene misericordia de nosotros. La misericordia de Dios nos otorga libertad, nos otorga una relación restaurada que nunca podríamos alcanzar por nuestra cuenta. O sea, no somos justificados por nuestras propias obras o valor inherente, sino solo por la gracia, por la misericordia de Dios. Me encanta este texto de Pablo, que se leyó en la segunda lectura este domingo aquí en México, y decía, primera de Timoteo 1, del 12 al 15, doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo por haberme considerado digno de confianza, al ponerme a su servicio a mí que antes fui un blasfemo, y perseguí a la iglesia con violencia, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi credulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor
que proviene de Cristo Jesús, palabra de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados al sacerdote, recibimos del Padre Celestial el perdón. Recibimos a través del Espíritu Santo todas las gracias santificantes para que nuestra vida sea transformada. Y desde ese momento tenemos una perspectiva eterna, ya de la obra de Cristo Jesús, su perdón y misericordia. O sea, tienes que aceptar el perdón de todos tus pecados para siempre, soltarlos, perdonarte tú. O sea, recibir la misericordia de Dios transforma nuestra vida, transforma nuestro espíritu, transforma nuestro día a día. Recibir ese toque maravilloso de Dios y tener el Espíritu Santo en nosotros se va a reflejar en todo lo que hacemos, hablamos o pensemos. Una persona, después de que experimenta la misericordia de Dios, no vuelve a ser la misma. Adiós complejos de culpa, adiós pasado, adiós ataduras. De hecho, el diablo es el único encargado en cobrarnos doble a través del complejo de culpa. Si ya te confesaste, si ya le pediste perdón a Dios y a la persona que ofendiste, ahora perdónate tú y acepta esa misericordia. Misericordia es borrón y cuenta nueva. Haz de cuenta que volviste a nacer de nuevo. Ya no hay deuda que te acuse. Cuando tú aceptas la misericordia de Dios y te sientes liberado, te va a ser más fácil perdonar y ser misericordioso con los demás. La palabra misericordia viene de miseri, miserable, cor, corazón, dia, dar. O sea, dar el corazón al miserable. El perdón es difícil, ciertamente, pero para ofrecer misericordia a quien no se la merece, se necesita de esa presencia de Dios en nuestras vidas, se necesita coraje y fuerza. Dios pagó un precio muy alto por ti y por mí para liberarnos del pecado al enviar a Jesús a una muerte indigna y espantosa. Y Dios ahora lo que quiere es inundarnos con su amor y en su misericordia, en tal medida que ofrecer a los demás amor y misericordia provenga de ese desbordamiento del amor de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Dios anhela que nos llenemos de ese coraje para que podamos perdonar a aquellos que necesitan su misericordia, que nos cuenta de un monje muy santo que vivía en el desierto. Ayunaba a menudo y había abrazado la más abnegada pobreza. Mucha gente de los alrededores lo tenía por santo y se decía que era el hombre que estaba más cerca de Dios. Pues así parecía, puesto que este monje se pasaba mucho tiempo en serena contemplación y diálogo con el Señor. Y un día llegó a oídos del monje lo que la gente decía. Y picado por la curiosidad le preguntó a Dios: dime, Señor, ¿es cierto lo que la gente dice de mí? ¿Que soy el hombre más santo y el que está más cerca de ti? Y Dios le respondió: ¿de veras quieres saberlo? ¿Por qué estás tan interesado? Y el monje le contestó: no, Señor, no es la vanidad la que me mueve a preguntar esto, sino el deseo de aprender. Si hay alguien más santo que yo, debo ser su discípulo para saber acercarme más a ti. Dios entonces le dijo: muy bien, baja por el sur del desierto al pueblo más cercano y pregunta por el carnicero del pueblo. Él es el más santo. El monje se sorprendió mucho con la respuesta del Señor, pues en aquella época los carniceros gozaban de muy mala fama. Pero obediente hizo lo que el Señor le indicó. Llegó al pueblo y pudo observar a sus anchas al carnicero, y no encontró en él nada extraordinario. Al verlo incluso llegó a dudar, le pareció de bruscos modales, algo malhumorado, y se dio cuenta que de verdad no tenía nada de santo. Cuando el carnicero terminó de atender a la gente y se disponía a cerrar el negocio, sorprendido le preguntó al monje qué quería.
Él le contó lo que le había llevado a verlo y el carnicero quedó más sorprendido todavía. Mire, padre, yo no dudo de su palabra, pero me sorprende mucho que Dios le haya dicho que soy un gran pecador. Aunque voy a la iglesia, pues voy cada domingo, no con la frecuencia de que debería, pero en fin, mi casa es su casa. Le invito a pasar y a comer. En tanto él entraba, cuando entró el monje a la habitación, estaba una anciana acostada en un lecho y vio cómo el carnicero lo cuidaba, le dio de comer en la boca, lo arropaba con cariño para que durmiera. Y el monje le preguntó, disculpe, ¿es su padre? No, no lo es, le respondió el carnicero. En realidad es una larga historia. Y le dijo el monje, ¿podría contármela? Bueno, padre, a usted le contaré, pues sé que los monjes saben guardar secretos. Este hombre fue quien mató a mi padre. Cuando vino al pueblo, mi primer impulso fue matarlo para vengarlo. Estaba viejo, enfermo, pero sentí mucha pena por él. Luego recordé a mi padre, que siempre me enseñó a perdonar, y en su nombre decidí tratarlo con amor, como hubiera tratado a mi padre si aún viviera. ¡Wow! Esto es tener misericordia. Misericordia de veras es perdonar con amor, olvidar. No solo sabemos que Dios olvida mi pasado, ya no vuelve a recordarlo y me vuelve a dar una oportunidad nueva. De la misma manera yo tengo que perdonar a los que me han ofendido. Olvida lo que te hicieron. Déjalo ir y vuélvelos a tratar como si hoy los hubieras conocido. De hecho, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y le preguntas, ¿hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, no, hombre, hasta 70 veces 7. Y el Eclesiástico 28:2 dice, perdona a tu prójimo el daño que te haya hecho. Así, cuando tú lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Wow. Por eso, vamos a ver, primero la misericordia es ser capaz de dar la vida por los demás. En 1218, la Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos, o sea, más conocida como Orden de la Merced, fue fundada por San Pedro Nolasco y fundó esta orden para la redención de los cristianos cautivos en manos de los musulmanes. Los miembros de esta orden hacían un cuarto voto, no solamente el de obediencia, pobreza y caridad, sino entregarse como rehenes para la liberación de los cautivos si estos no tenían el dinero necesario para su rescate. Por eso, muchos eran para entonces, en ese entonces, muchos eran los cristianos capturados y vendidos como esclavos a los musulmanes de África, lo que siguió ocurriendo hasta que desapareció la piratería y los mercenarios cumplieron con la promesa hecha. En su historia constan perfectamente documentados 344 redenciones y más de 80,000 redimidos. En resumen, su misión era la misericordia para con los cristianos cautivos en manos de los musulmanes, de tal manera que los miembros de la orden canjeaban sus vidas por la de presos y esclavos. En Primera de Pedro 2:24 nos dice, Jesús cargó con nuestros pecados en el madero de la cruz, para que, muertos a nuestros pecados, empezáramos una vida santa. Palabra de Dios. Cuentan que un joven se tiró al agua en una playa que no conocía, y a medida que se adentraba en el mar, las olas comenzaron a golpearlo fuertemente. Temiendo lo peor, empezó a gritar con todas sus fuerzas pidiendo auxilio,
Y un hombre que vivía en aquellos lugares, sin pensarlo 2 veces, fue a su rescate. Era muy difícil lo que estaba haciendo, ya que a medida que se acercaba al joven, ya casi inconsciente, las olas batían su cuerpo con más fuerza, como si quisieran hundirlo a él también. Después de un gran sacrificio, pudo alcanzar al moribundo y poco a poco, con gran dificultad, logró llevarlo a la orilla y lo revivió. Cuando el joven abrió los ojos y se dio cuenta de lo que habían hecho por él, le dijo: gracias por haberme salvado la vida. Dígame usted de qué manera puedo retribuirle. Y el hombre le respondió: todo lo que te pido es que vivas de tal manera que mi sacrificio haya valido la pena. ¡Wow! Yo cada vez que voy a misa y se celebra el sacrificio de Cristo por amor a mí y a todos, de verdad, le pido a Dios que me dé esa capacidad de vivir de tal manera para hacer que su sacrificio por mí valga la pena. Me acuerdo que mi madre me enseñó una oración que decía: no dejes, Señor, que sangre de tanto valor vaya a ser inútilmente derramada por mis pecados. La misericordia de Dios va más allá del perdón, porque nos pide que perdonemos, aunque el otro no nos haya pedido perdón. O sea, donde se hace más claramente esta presentación de la misericordia de Dios en el Evangelio es en Lucas 23:34, cuando el Señor en la cruz pide a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué Padre? De verdad, Jesús soltó hasta el final la última carga que nos causa el no querer perdonar. Cuando Él se abre al perdón, se liberó totalmente para recibir el amor del Padre, para unirse de nuevo al Padre. La misericordia implica también perdonar a quien no se lo merece. Y esto lo vemos también en la escena de los 2 ladrones crucificados. En la versión de San Lucas, uno de los ladrones le dice, Lucas 23:41, nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho nada malo. Y volteó con Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y Jesús le respondió: en verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La misericordia de Dios implica ofrecer al pecador la capacidad de arrepentirse. Cuando Jesús iba pasando, dice Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo: date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase yo a tu casa. Palabra de Dios. Zaqueo es pues invitado por Cristo a recibir misericordia, a pesar de las protestas de aquello que los descalificaban por ser un publicano. Por eso en Mateo 9:13 nos dice: vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia, no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La misericordia es la disposición no solo de perdonar, sino de compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Es cuando se manifiesta la misericordia en la caridad, amabilidad, asistencia al necesitado. Va más allá que un sentimiento de simpatía. Es una práctica de amor. Es uno de los principales atributos divinos de todo católico. Se trata de hacer lo mismo que hizo el buen samaritano, que nos relata la parábola de Lucas 10, del 25 al 37. Yo creo que la mayoría que me esté escuchando conoce este relato y no necesito presentarlo. En este relato, el punto de partida es una pregunta que para justificarse hace un doctor de la ley de lo que significa amar al prójimo.
La parábola termina invitando al doctor de la ley a hacer lo mismo que el samaritano. Y termina diciéndole, qué bueno que sabes cuál es el primer mandamiento. Ahora anda y haz tú lo mismo. Por eso, misericordia es llegar a amar a los enemigos. En Mateo 5, 44, 48. Amen a sus enemigos, recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes solamente aman a quien los aman, ¿qué mérito tienen? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra de Dios. Fíjense qué curioso, sean perfectos, pero no en el sentido de los criterios humanos. La perfección humana es no tener ni un defecto. Dios nos está hablando de la perfección en el amor. Sean perfectos en el amor, siendo misericordiosos. Esa es la perfección a la que Dios nos invita para poder llegar a ser santos como Él es santo, para poder alcanzar la verdad, la dimensión de la plenitud de la vida eterna. Por eso es importante. A mí me gusta muchísimo de el ejemplo que Dios nos pone. Acaba de pasar el día de la Virgen de los Dolores. A la primera persona que Cristo le pidió que amara a sus enemigos fue a su propia madre. En la cruz le dice a Juan, mujer, ahí tienes a tu hijo, que traducido sería, tu función como mi madre ha terminado. Ahora inicia tu función como madre de la iglesia, como madre de los pecadores. Y Cristo le dice a María no solo que perdone a los pecadores que le están crucificando, y no solo que los perdone porque no saben lo que hacen, sino que le pide a María que se convierta en madre de ellos. Y desde entonces María se convirtió en madre de la iglesia, madre de los pecadores, madre de nosotros. La misericordia es uno de los más grandes atributos de Dios. Él la concede a quien se muestra arrepentido de sus faltas y pecados. Pero Dios espera y exige que el pecador que ha sido perdonado por Él refleje la misericordia en su relación con los demás. Por eso en Colosenses 3:13 nos dice, sopórtense y perdónense unos a otros. Si tú tienes motivo o queja contra el otro, como Dios te perdonó, a su vez haz tú lo mismo. De hecho, Cristo colocó la misericordia entre los asuntos de más peso. Y por eso en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, se nos habla más de este punto, que fue el Evangelio de este domingo pasado en México. Y dice cómo se acercaban a Él para escucharle todos los publicanos y pecadores. Y tanto los fariseos como los escribas murmuraban diciendo, este hombre acoge a los pecadores, come con ellos. Después de la introducción en este capítulo 15 de Lucas, inserta primero la parábola de la oveja perdida, luego inserta también la parábola de la mujer que perdió su moneda y luego la del hijo pródigo. Por eso es importante, si no sabemos perdonar, tenemos que decirle a Dios, enséñanos de veras a perdonar como tú perdonas. No hace mucho tiempo, dos hermanos vivían en granjas adyacentes y cayeron en un conflicto. Este fue el primer conflicto serio que tenían en 40 años.
Ellos siempre habían cultivado juntos hombro a hombro su tierra, compartían la maquinaria, intercambiaban cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Comenzó con un pequeño malentendido, pero fue creciendo, hasta llegar a ser una diferencia mayor entre ellos, hasta que explotó en un intercambio de palabras amargas seguidos de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de Luis, uno de los hermanos, y al abrir la puerta encontró un hombre con herramientas de carpintero. Y este hombre le dijo a Luis: estoy buscando trabajo por unos días. Quizá usted requiera algunas reparaciones aquí en su granja y yo pueda hacer algo de eso. Sí, dijo Luis, el mayor de los hermanos. Tengo un trabajo para usted. Mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, ahí vive mi vecino. Bueno, el hecho es que es mi hermano menor. Y la semana pasada había una hermosa pradera entre nosotros. ¿Y sabe qué hizo él? Desvió el cauce del arroyo para que quedara una división entre nosotros. Bueno, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor. ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Quiero que construya una cerca de 2 metros de alto. No quiero volver a ver nunca a mi hermano. Y el carpintero le dijo: sí, señor, comprendo la situación. Muéstreme dónde están los clavos, la pala para hacer los postes y entregarme el trabajo. Estoy seguro que lo dejaré satisfecho. El hermano mayor le ayudó al carpintero a reunir los materiales y dejó la granja por el resto del día porque fue a comprar provisiones al pueblo. El carpintero trabajó duro todo el día midiendo, cortando, clavando. Cerca del ocaso, cuando Luis regresó, el carpintero justo había terminado su trabajo y se quedó este granjero con los ojos completamente abiertos. Su quijada cayó al ver que no había ninguna cerca de 2 metros. En su lugar había un puente que unía las 2 granjas a través del arroyo. Era una fina pieza de arte, con todo y pasamanos. En ese momento, su vecino, su hermano menor, vino desde su granja y abrazando a su hermano le dijo: eres un gran tipo. Mira que construir este hermoso puente después de lo que yo hice y te dije. Estaba en su reconciliación los 2 hermanos cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas y le dijo el hermano mayor: no, espérate, quédate unos cuantos días, tengo muchos proyectos para ti. Pero le dijo el hermano mayor, pero le dijo el carpintero: me gustaría quedarme, pero tengo muchos puentes por construir. Es importante que el verdadero católico es el que construye puentes, no el que los derrumba. Y la misericordia es el mejor puente para unirte al amor de Dios, recibir el amor de Dios y unirte al amor del hermano para darle amor y recibir amor. Pues vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Que Dios los bendiga y muchas gracias por escucharme. Estaremos en contacto, primero Dios, la próxima semana. Han escuchado Radio María, el programa El Arte de Vivir.